de Sodorat en el pasado mes de noviembre. Tenemos la grata presencia en el día de hoy de la doctora Rocío Muñoz para responder alguna duda o alguna inquietud que tengan ustedes como participantes. Ante lo cual otra vez le damos las gracias a la doctora por su disponibilidad. Eh, Queremos, déjame ver si este video me funciona ahí, me ven, ¿verdad que sí? Queremos dar algunos anuncios de Sodorat. Eh, Nosotros tenemos una agenda académica relativamente ajustada, apretada en este año. Nos queda por delante, aparte de estas charlas virtuales que estamos retransmitiendo todos los jueves, entonces también tenemos una charla en donde nosotros eh, interactuamos con otras sociedades especializadas y las cuales nosotros compartimos ese link siempre en el chat informativo y en los otros chats de Sodorat, como son las charlas de la Asociación de Radiología Asiática, la Asociación de Radiología de la ALAT, en donde hacen unas conferencias magistrales también. Ya de manera eh, mm, presencial, nos quedan unos simposios y unos cursos talleres en donde más adelante los integrantes de la dirección científica de esta junta directiva entonces les darán todos los pormenores. Pero unas pinceladas que le damos es que tenemos un simposio de músculo esquelético, un simposio de visceral, un simposio que no puede faltar de mama, de radiología mamaria, tenemos nuestro congreso, probablemente otro simposio de radiología, protección y seguridad radiológica. Todo esto en estos 2 años, en este y en el próximo año. Así que más adelante, pues entonces hacemos todo lo que es el protocolo y la logística de las agendas del lugar para esos cursos académicos que tenemos. Yo pienso que tenemos ya el horario para iniciar la transmisión. Eh, Bienvenidos a todos a esta retransmisión, a todos nuestros miembros de Sodorat, a todos los radiólogos del país que estén conectados, a todos nuestros colegas radiólogos de otros países latinoamericanos. Eh, es grata el saber que están aquí conectados con nosotros. Así que le damos inicio de manera formal a la retransmisión. Adelante, adelante, Noel. Nuestra próxima expositora es la doctora Rocío Muñoz, doctora en medicina de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, médico radióloga, Hospital Regional Universitario Cabral Ibáez, fellow en imágenes e intervencionismo de mama, Instituto del Seguro Social, Guadalajara, Jalisco, México, máster en mastología clínica aplicada y en el tratamiento del cáncer mamario. Actualmente labora en Diagnosis Santiago y Oncocer. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Muñoz. En el día de hoy vamos a hablar de lo que es distorsión arquitectural o distorsión de la arquitectura mamaria. Tenemos que la distorsión de la arquitectura mamaria es la tercera presentación mamográfica más común de cáncer no palpable y es la anomalía más comúnmente no diagnosticada en la mamografía convencional o 2D, siendo entonces causa de falsos negativos y constituyendo de un 12 a 45% de cánceres desapercibidos. El ACR ha definido en el BIRAT, que es nuestra Biblia, pues como una apariencia en el cual la arquitectura normal de la mama está alterada por una masa no visible. Esto incluye especulaciones que se irradia desde un punto
también como retracción focal o distorsión del borde del parénquima. Debemos siempre, cuando vemos una distorsión de la arquitectura mamaria, correlacionar con el historial clínico. La causa más frecuente de una distorsión de arquitectura mamaria es una cirugía previa, ya sea por una enfermedad benigna o una enfermedad maligna. Si no hay historial de cirugía o de trauma, debe de ser sospechoso, considerarse sospechoso, y debemos excluir si hay malignidad asociada. La distorsión de la arquitectura mamaria asociada a cambios postquirúrgicos, vamos a ver que tenemos pérdida de los planos anatómicos, tenemos el signo de la tienda de campaña, que no es más que el techo de la tienda por la retracción de los tejidos circundantes. Y cuando tenemos distorsión por cambios postquirúrgicos, podemos ayudarnos de lo que son las proyecciones adicionales, que la vamos a ver más adelante, como son cono de compresión, proyecciones rotadas y proyecciones laterales. El ultrasonido también nos va a ayudar a identificar la asociación de la distorsión con nódulo y también nos va a ayudar en la guía de biopsias. La resonancia pues nos ayuda a cuando esta distorsión de la arquitectura es vista en una sola proyección por mamografía o es muy sutil. También nos ayuda la resonancia cuando no tenemos una traducción sonográfica de la distorsión. La distorsión ya entonces sin cirugías, esta nos debe siempre alertar. Algunas veces tenemos distorsiones vistas en una sola proyección, donde vamos a utilizar, como les dije anteriormente, los conos de compresión o ya la tomosíntesis como tecnología más avanzada. ¿Cómo puede presentarse entonces la distorsión de la arquitectura mamaria? Puede representarse como una retracción focal del tejido mamario, puede presentar rectificación del tejido a lo largo del borde de la grasa y el parénquima, y en ocasiones puede asociarse a masas sutiles, asimetrías y a algunas calcificaciones. El objetivo de identificar una distorsión de la arquitectura siempre va a ser descartar o identificar que hayan tumores malignos asociados. Las causas benignas siempre pueden manifestarse con una apariencia similar a la de malignidad, pero es necesario siempre conocer qué puede ser benigno, qué puede ser maligno. Y dentro de las causas asociadas a distorsión de la arquitectura de tipo benigna, tenemos la más frecuente, que es la fibrosis mamaria. También están las lesiones esclerosantes, cicatriz radial y la hiperplasia ductal atípica. Ya dentro de las causas malignas, el más frecuente es el carcinoma ductal invasivo, un 2 a 10%. Tenemos también el carcinoma lobular invasivo, el carcinoma ductal in situ, que puede esta distorsión también asociarse a microcalcificaciones lineales o pleomórficas. Entonces, para distinguir benigno de maligno, pues tenemos la cicatriz radial, que es la forma más frecuente, como podemos ver, distorsiones de la arquitectura de origen benigno, y las debemos de diferenciar, tienen sus características en relación al cáncer. Las cicatrices radiales presentan espículas radiales largas y delgadas, algunas veces aplanadas, mientras que en el cáncer podemos ver que son cortas, de base amplia o mal definidas. En la cicatriz radial podemos ver que su zona central es radiolucente, eso es muy importante, mientras que en el cáncer podemos tener un centro denso, homogéneo. Aunque, claro, imagínense, todo lo que hacemos mama siempre andamos en la dudita, porque hay cánceres que pueden presentar atrapamiento de grasa y tener el centro entonces radiolucente. La cicatriz radial, pues nos podemos ayudar aquí de lo que son las proyecciones mamográficas, y también vamos a ver en la cicatriz radial que tienen una textura suave, sin o poca retracción cutánea, mientras que el cáncer puede presentar retracción cutánea. Estos son unos ejemplos muy bonitos donde podemos ver estas diferentes lesiones de distorsión de la arquitectura mamaria con diferentes orígenes. Por ejemplo, esta de carcinoma ductal in situ, vemos que su centro es denso, la distorsión de la arquitectura mamaria tiene un centro denso con finas espículas, mientras que una lesión radiada, una cicatriz radial de origen benigno, pues tiene un centro radiolucente. Y la fibrosis, como le dije, que es una de las causas de distorsión de la arquitectura mamaria de origen benigno, como también puede provocar distorsión de la arquitectura mamaria. Y está aquí abajo de su traducción por anatomía patológica.
¿Qué estudios tenemos para valorar la distorsión de la arquitectura mamaria? Básicamente mi tema era hablar de lo que nos agregaba de valor la tomosíntesis, pero como nos dijo la doctora Zoraida ayer, no todos estamos en una burbuja maravillosa que tenemos todos los recursos. Muchos de nosotros no tenemos tomosíntesis, pero sí tenemos un buen ultrasonido, una buena mamografía y muchas veces tenemos resonancia magnética. Por eso no podemos dejar pasar por alto la distorsión de la arquitectura y su valoración por los otros métodos. El ultrasonido, su uso en la distorsión, pues es un papel bastante importante, ya que la distorsión de la arquitectura mamaria, que es obvia por mamografía, puede ir directamente a un ultrasonido para confirmar su localización, su caracterización y para guiarnos la biopsia. Algunas veces es más fácil la biopsia algunas veces no, es más fácil la biopsia por ultrasonido que por el mamógrafo. En caso de una distorsión de origen maligno, el ultrasonido puede representarse como áreas de retracción en los ligamentos de Cooper o como una masa hipoecoica sobre el tejido circundante de márgenes irregulares y diferenciados, espiculados o angulares, como en este caso de este ultrasonido, donde vemos esta lesión hipoecoica con una sombra acústica posterior y unos márgenes mal definidos con respuesta al Doppler color. Si es muy sutil la distorsión de la arquitectura, esto es sumamente importante. Debemos de ponerle un marcador sobre la piel donde se ve la lesión por mamografía o donde el cuadrante que lo identificamos en la mamografía y así llevarla al sonógrafo para poder identificarla mejor la lesión. Así, si no podemos nosotros mismos hacer la sonografía, pues le ponemos indicación un ultrasonido intencionado. Eso es importante también para que ya el sonografista que va a hacer el estudio pues sepa que queremos evaluar esa área en específico. Tenemos este caso de una mamografía en sus proyecciones convencionales, unas mamas bastante densas, ¿verdad? Una CRDC, donde tenemos una discreta distorsión de la arquitectura mamaria visto en la proyección oblicuo-mediolateral y ya a los cortes por tomosíntesis podemos ver cómo esta área se define mejor hacia el cuadrante inferior de la mama izquierda. Su traducción sonográfica, cuando lo llevamos al sonógrafo, pues podemos ver esta imagen de bastante irregular, con un contenido ecomixto y sombra acústica posterior, y podemos ver también la retracción del tejido circundante. Este caso también es muy bonito, donde podemos ver en la mamografía convencional un área de distorsión. Ya los cortes por tomosíntesis podemos ver cómo esa área se define un poco mejor sus márgenes. Le colocamos un marcador sobre la piel donde estaba la lesión y la llevamos al ultrasonido. Podemos ver la traducción sonográfica de la distorsión arquitectural y guiamos la biopsia por sonografía. El uso del Doppler color también es bastante orientador, donde vemos que las lesiones con vaso penetrante corresponden aproximadamente a un 86% de lesiones malignas. Aquí podemos ver varios casos de distorsión de la arquitectura mamaria con diferentes características, su traducción sonográfica y la ayuda que nos da el Doppler color adicional para caracterizar estas lesiones. La mamografía para distorsión de la arquitectura mamaria. La mamografía podemos ver que las distorsiones son usualmente isodensas al tejido glandular circundante, no prendieron el aire, y puede ser muy difícil algunas veces reconocerla en una mamografía convencional. La mayoría de las distorsiones viene diagnosticada por mamografía, dada por una cicatriz posoperatoria o por un tejido glandular superpuesto. Cuando ya podemos identificar por el historial clínico de la paciente que es por una cicatriz, pues no necesitamos muchas veces estudios más adicionales, podemos categorizarla un viractosis. Entonces, como les dije, las proyecciones adicionales que podemos utilizar, en las que nos podemos apoyar para definir estas áreas de distorsión, tenemos el cono de compresión focal, que nos ayuda a identificar el centro si es radiolucente o radiopaco. Las proyecciones laterales también nos da el plano exacto donde están localizadas nuestras lesiones y si la distorsión de la arquitectura mamaria está asociada o no a lesiones nodulares. Ya la proyección rotada o rolón nos identifica la distorsión de la arquitectura mamaria
si es dada por superposición del tejido mamario. Eso es muy importante. Aquí tenemos este caso donde tenemos una proyección craneocaudal derecha, una mama también densa, donde podemos ver una sutil distorsión de la arquitectura mamaria hacia el área del cuadrante externo. Ya al cono de compresión podemos definir un centro radiolucente, algunas espículas y microcalcificaciones asociadas a la distorsión de la arquitectura. Este es otro caso, también unas mamas densas, donde podemos ver un área de distorsión arquitectural, que lo vemos al lado de una lesión, una calcificación en popcorn, pero al cono de compresión focal podemos definir estos márgenes y es una distorsión de la arquitectura sospechosa de malignidad. Los falsos negativos encontrados en la mamografía van a depender de múltiples factores, ya por la edad de la paciente, la densidad mamaria, el tipo de tumor y los errores propios de la interpretación de los hallazgos. La distorsión de la arquitectura puede pasar desapercibida en el 46% de los casos por mamografía, donde la mayoría de estas lesiones que se pasan desapercibidas son por tumores, lesiones menores de 1 centímetro y también por la alta densidad que puede tener el tejido mamario. En la mamografía convencional, de un 12 a 45% de los cánceres omitidos son por distorsiones. ¿Qué más distorsionado que esta imagen, a pesar de ser tan bonita? Porque ahí está nuestra familia ahora mismo y nosotros, pues aquí. Entonces hablemos de tomosíntesis. Gracias, el aire. La tomosíntesis nos ayuda a reducir el ruido estructurado que limita la mamografía, facilitando la identificación de los hallazgos de la distorsión arquitectural. El 73% de la distorsión arquitectural son visualizadas por la tomosíntesis, muy diferente a la diapositiva anterior, donde el 46% puede pasar desapercibida, ¿verdad? La distorsión de la arquitectura se ve con más claridad, incluso aquellas ocultas en la mamografía convencional. Es más sensible y más específica en todas las densidades mamarias. Aquí podemos ver este ejemplo donde tenemos una proyección oblicua de una mamografía convencional, donde vemos cómo el tejido se dispersa, se le quita esa superposición a nivel de los cuadrantes superiores cuando la llevamos a la tomosíntesis. Entonces, la distorsión por tomosíntesis puede valorarse mejor en una sola proyección, una sola vista, y puede ser aparente solamente en escasos cortes. Algunas veces 2 o 3 cortes podemos ahí caracterizar nuestra distorsión. Es importante que si tenemos tomosíntesis, también hacer una mamografía convencional, es decir, es el mismo equipo, es el mismo tiempo que se utiliza. Podemos hacer una mamografía convencional y luego hacer los cortes por tomosíntesis. Eso nos va a ayudar a aumentar la sensibilidad de la prueba hasta un 15%. A menudo demuestra la tomosíntesis que la distorsión arquitectural sospechosa es por tejido superpuesto, como la diapositiva anterior, la imagen anterior, y diagnostica la verdadera distorsión que requiere biopsia, evitando así llamar a la paciente, necesita algo más, vamos a hacerle un ultrasonido. Con la tomosíntesis junto con mamografía pues podemos hacer un mejor diagnóstico. Evita o elimina las proyecciones adicionales de cono de compresión, de rolón, de lateral, y también disminuye los falsos positivos. Importante la tomosíntesis puede identificar una distorsión de la arquitectura mamaria, pero no podemos por tomosíntesis decir concretamente si es una lesión benigna o maligna. Ya eso ahí lo vamos a definir con nuestra biopsia. Aquí tenemos proyecciones convencionales de mamografía, en sus 2 proyecciones, donde vemos una simetría focal hacia el cuadrante superior externo. Cuando la llevamos a la tomosíntesis podemos ver cómo la tomosíntesis dispersa el tejido mamario y podemos identificar que es tejido mamario superpuesto sin otras lesiones adicionales agregadas. Entonces, la tomosíntesis también, otros de sus valores es que estudia las simetrías, define de una forma más precisa los bordes, los márgenes, el tamaño de los nódulos, y también nos va a ayudar a clasificar de una forma más exacta el BIRATS que vamos a dar a la conclusión de nuestro reporte.
Este es otro caso también muy bonito de unas mamas densa heterogénea que no nos gustan para nada, donde podemos ver múltiples lesiones nodulares con unos márgenes imprecisos o poco definidos. Cuando la llevamos a la tomosíntesis, vemos cómo se dispersa ese tejido mamario de la paciente y cómo estos nódulos se le definen mejor sus bordes. Ya estas lesiones nodulares correspondían a lesiones quísticas con BRAF 2. En el estudio de cáncer de mama, la tomosíntesis también es bastante importante. Se ha demostrado que tiene un nivel superior sobre la mamografía convencional en el estudio del volumen tumoral, la extensión de la lesión y en la detección de lesiones adicionales, permitiendo así un estadiaje más preciso, más exacto. Ya la tomosíntesis en distorsión de la arquitectura mamaria con microcalcificaciones nos ayuda también a poder estudiar su distribución, distinguir si son vasculares o si son microcalcificaciones dentro de los nódulos. Nos permite también localizar de una forma más precisa esas microcalcificaciones a la hora de nosotros realizar las biopsias. Como en este caso, donde tenemos unas proyecciones del seno izquierdo, oblicuo mediolateral y cráneo caudal. Esta paciente estaba en una categoría BRAF 3 por unas microcalcificaciones puntiformes agrupaditas. Cuando la llevamos a la tomosíntesis, estas microcalcificaciones tenían una localización a nivel cutáneo y pasó la paciente a un BRAF 2. Este estudio, que fue la base para yo realizar esta exponencia, fue realizado expuesto en el 2016 en la revista Radiographics, donde se estudiaron una totalidad de 73 distorsiones de la arquitectura mamaria visualizadas por tomosíntesis. De esas 73 distorsiones arquitecturales, se reportaron unas 21% que eran distorsiones de origen maligno y un 53% de origen benigno. Y estos fueron uno de los casos que ellos estudiaron en ese estudio, donde vieron una mamografía convencional sin unos hallazgos muy relevantes, pero cuando la llevaron a la tomosíntesis a nivel retroareolar, identificaron un área muy sutil de distorsión de la arquitectura y vieron ya a la compresión y a la amplificación con el equipo de tomosíntesis cómo esta distorsión tenía unos márgenes espiculados sospechosos de malignidad. Este otro caso, donde esta paciente venía por un seguimiento, en su mamografía previa no tenía ningún hallazgo relevante, mientras que cuando se hizo su control presentaba un área de distorsión hacia el cuadrante externo de la mama izquierda. Se llevó a tomosíntesis, donde pudimos definir más el área de distorsión y su traducción sonográfica de la misma, también sospechosa de malignidad por esos bordes irregulares. Entonces, cuando tenemos una distorsión de la arquitectura mamaria y la tomosíntesis, ¿qué conducta vamos a tener? ¿Qué conducta vamos a tomar? ¿Vamos a necesitar proyecciones adicionales o no? Necesitamos realmente un ultrasonido porque, como ya saben, los médicos nos indican la tomosíntesis y eso es la bola mágica. Tenemos que leerlo todo y saberlo todo, pero no es así. Tenemos que la distorsión de la arquitectura que se ve en mamografía 2D y en tomosíntesis sí puede ir a ultrasonido, sin proyecciones ya mamográficas adicionales. Podemos llevar al ultrasonido porque eso nos va a ayudar a nosotros a estar más confiados de que realmente lo que estamos viendo. Si se ve en la tomosíntesis y en una sola proyección, también podemos hacer proyecciones adicionales de compresión focal con la tomosíntesis, que podemos también agregarla dentro del estudio de tomosíntesis. El ultrasonido debe de ser dirigido cuidadosamente, como le dije anteriormente, con un marcador sobre la piel, y esto nos ayuda a determinar los hallazgos sospechosos. La resonancia magnética también tiene un papel dentro de la distorsión de la arquitectura, pero no tenemos un protocolo estándar para estudiarla. El realce que se puede identificar con el contraste en la resonancia aumenta la confianza diagnóstica de una lesión verdadera y puede también proveernos de la guía para tomar biopsia. Ya ahí es un poco más difícil, no todo el mundo tampoco tiene las guías para hacer biopsia por resonancia, es un poco mucho más complejo. El valor predictor negativo de la resonancia es elevado, ya que muchas veces estas lesiones pueden resultar de un origen benigno
y también porque la resonancia puede ser negativa porque no excluye la biopsia. Es decir, si tenemos una mamografía o una tomosíntesis con una distorsión sugerente de malignidad, aunque la resonancia esté con características benignas, con el contraste, como quiera tenemos que tomar la biopsia porque ya tenemos una sospecha por los estudios previos. El manejo de la distorsión de la arquitectura, tenemos este cuadro también que fue del estudio anterior, donde tenemos que si vemos una distorsión de la arquitectura visualizada por tomosíntesis con una paciente con historia positiva de biopsia, pues la categorizamos BRAF 2. Si no tiene historia de biopsia o cirugías previas, podemos pasar al ultrasonido y guiar, si vemos una lesión sospechosa, la biopsia por el ultrasonido. Si no tiene ningún hallazgo sospechoso, podemos darle un seguimiento a corto plazo a la paciente, o ya podemos guiar llevar la resonancia. Si en la resonancia tenemos hallazgos positivos, podemos hacer la biopsia guiada por resonancia, que es un poco más compleja. Y si tenemos un hallazgo negativo por resonancia magnética, como le dije anterior, le damos un seguimiento a corto plazo o la llevamos nuevamente a la modalidad donde pudimos observar la distorsión de la arquitectura anterior. Esto es un casito que me tocó en este maravilloso mes de octubre que pasamos, donde podemos ver, estos son ya sin mamografía, esto es tomosíntesis, pero esta paciente hacia el cuadrante inferior de la mama izquierda presenta una ligera distorsión de la arquitectura mamaria. Abrimos los cortes por tomosíntesis y podemos definir mejor estos márgenes, un poquito aquí irregulares con finas espículas. Esta es la proyección cráneo-caudal de ella, donde podemos también ver el área de distorsión, cómo va haciéndose irradiada la lesión. Este otro caso también es de tomosíntesis, donde básicamente la vemos así, decimos, bueno, no hay nada significativo, pero al abrir los cortes de tomosíntesis podemos ver esta área de distorsión arquitectural y cómo va formando finas espículas también en el cuadrante superior interno. Aquí el cuadrante interno, podemos ver la lesión también, cómo va esta distorsión formando sus espículas. Para concluir, en cuanto a la distorsión de la arquitectura mamaria, la visualización de las distorsiones por ultrasonido es alta, nos ayuda a confirmar, caracterizar y guiar por este método las biopsias. La resonancia magnética es muy útil en casos de discordancia radiohistológica. No existen características imaginológicas inequívocas de benignidad o malignidad en las distorsiones arquitecturales. Por eso es indispensable realizar biopsia y estudiarlas histológicamente. La tomosíntesis hace que la distorsión de la arquitectura sutil sea más evidente y nos ayuda a revelar las que pueden ocultarse en la mamografía convencional. El valor predictor positivo de la biopsia en la distorsión vista por tomosíntesis es bastante elevado y aumenta el diagnóstico de las lesiones esclerosantes y otros hallazgos benignos. Se ven superadas por el aumento en la detección de cáncer en comparación con la mamografía. Muchas gracias. Excelente exponencia de la doctora Rocío Muñoz, una charla bastante educativa, bastante entendible, muy científica. Tuvo una combinación equilibrada la doctora con muy buen léxico, de verdad que nos sentimos muy orgullosos de esa gran disertación. Estamos escribiendo en el chat para las preguntas. Cualquiera que tenga una pregunta, por favor, dentro de las herramientas que tenemos en el Zoom, hay una que es para levantar la mano y así entonces cederle la palabra. De mi parte, darle las gracias a todos los que han participado. Un saludo afectuoso, como escribimos, a los expresidentes que están presentes en nuestra retransmisión. Así que cualquier pregunta, cualquier comentario que tengan con la doctora. Yo quisiera saludar a todos mis colegas que están aquí apoyándonos, apoyando a la sociedad.
y siempre con el deseo de mantener esa educación continua. Es bien raro como que verse uno dando una charla, pero bueno, aquí estamos y estoy muy agradecida por tenerme presente acá. Algo que quería decir es que no hablé en la charla, es que cuando tenemos una sospecha de distorsión arquitectural y vamos a concluir nuestro estudio así, la categoría BIRAT que corresponde colocar en el reporte es una categoría 4B, de moderada sospecha de malignidad. Eso es bien importante a la hora de finalizar el reporte. Perfecta, perfecta aclaración, doctora. Eh, Cualquier pregunta, cualquier duda que tenga con la doctora, aprovechenla, aprovechen esos conocimientos de la doctora Rocío Muñoz, que gentilmente estamos contando con su presencia en esta vía. ¿Cómo está, doctora Hernández? Un placer. Bueno, parece que justo el comentario que hizo la doctora Rocío Muñoz le contestaba la duda y la pregunta que parece que tenía ya en la recámara nuestro querido expresidente pasado, doctor Víctor Hernández. Mientras estuvimos en el Congreso al inicio, me dio mucho gusto escuchar a la doctora Zoraida García, que nos decía que es muy fácil uno hablar de toda la tecnología que tenemos, de todos los estudios nuevos, pero cuando estamos en nuestro centro, en nuestra área de trabajo, no contamos con tantas tecnología, con tantos recursos a mano. No todos estamos en esa burbuja maravillosa de lo que hacemos mamas, que tenemos eh, biopsia estereotáxica, biopsia al vacío, que tenemos resonancia de mamas. No todos tienen esos recursos, pero que es tan importante siempre darle lo mejor y que nuestras pacientes reciban la mejor atención posible para llegar a su diagnóstico. Casi la mayoría de nosotros tenemos una mamografía y un buen ultrasonido. Si hacemos un buen trabajo enfocado en lo que vemos en la mamografía y lo llevamos al sonógrafo, podemos hacer un buen diagnóstico y podemos hacer buenos procedimientos de biopsia. Y obviamente si no podemos identificar por ultrasonido en complemento con la mamografía dicha lesión, pues nunca dejar pasar por alto el poder referir a nuestras pacientes a un lugar donde sí se pueda hacer su procedimiento por el método más adecuado. Si no tienes biopsia heterotáxica, pues referirlo donde sí la tienen para que esa paciente se lleve su buen diagnóstico y pueda hacer su tratamiento a tiempo, que es lo vital, y llevar una vida, retomar su vida a la normalidad. Rocío, y una paciente que ya haya tenido un diagnóstico de malignidad en la mama e incluso haya sido tratada de manera conservadora, pero dándole sus terapias de lugar, ¿cuál es el rol de la tomosíntesis en este tipo de pacientes? ¿Se da seguimiento con una mamografía normal? ¿Se da seguimiento con una resonancia magnética? ¿O ahí se incluye la tomosíntesis dentro de los métodos de screening como seguimiento a esa paciente ya que fue catalogada como BRAF6? Bueno, si es BRAF6, pues el método para estadiar primero a la paciente, que ya sabemos que tiene un cáncer, es la resonancia magnética. Ahí podemos ver si hay múltiples focos, multicentricidad, multifocalidad, ver la axila. Ese es el protocolo a seguir si ya es un BRAF6. Si ya es una paciente que es posquirúrgica y está tratada, está operada,
pues lo ideal es que sea con tomosíntesis, es decir, fuera un placer para nosotros que todas las pacientes hicieran de screening una tomosíntesis, porque es más diagnóstica, podemos identificar lesiones más pequeñas y más a temprana aparición. Una paciente que es posquirúrgica de cáncer de seno, es decir, que ya es conocida, debe de hacerse su tomosíntesis cada año y su importancia pues es poder identificar a tiempo si hay alguna lesión recidivante o si hay alguna lesión que haya quedado residual. Entonces es vital sus controles por tomosíntesis y ya también la resonancia magnética se puede hacer para dar seguimiento. ¿Cómo lo haces tú, Lisbeth? ¿Qué tú haces? Ayúdame. La doctora Harolyn Casado, saludo doctora, bienvenida, hace una pregunta. Una paciente operada de mama se realiza su perfil de mama 3D de seguimiento, su tomosíntesis, y presenta una distorsión sospechosa en la cicatriz. Pregunta a la doctora, ¿qué procede? Bueno, siempre hay distorsión cuando hay una cicatriz en una paciente operada, pero si detrás de esa cicatriz hay una lesión que sea de sospecha, pues lo ideal es rebiopsiar, ver si es tejido fibroso que se ha formado allí o si es una lesión de nueva aparición. Lo ideal es rebiopsiar en ese caso. Sería entonces catalogar la nueva vez como un BRAX 4. Un VIRAT 4 veces sería bueno. Ujú. Eso creo que responde el comentario que hizo el doctor Víctor Hernández ahora. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Por favor, quienes tengan interés en recibir el aporte de la doctora. Rocío, ¿cómo estás? Lisbeth Muy por aquí. Bueno, cuando me pediste ayuda, no respondí porque tú no necesitas ayuda, ¿eh? y no viene Pero perfecto. en mis casos, cuando son con respecto a la parte que preguntaba el doctor Liranzo, el seguimiento ideal en pacientes con antecedentes de cáncer de mama es con resonancia magnética, es lo ideal. Y yo te tengo aquí una preguntita, porque no te voy a dejar de preguntar. Siempre este es un tema apasionante para nosotros porque es el desafío más grande de todo lo que hacemos mama. Porque como muy bien decías tú, es la lesión que más se escapa. Y sobre todo, vamos a ponerlo en la perspectiva que tú misma mencionabas, no tenemos todos tomosíntesis. Entonces, lo que más tenemos es mamografía y justamente es por la metodología que más se nos escapa. Otro tema es que los cánceres que más vemos con distorsiones arquitecturales son los triple negativos, los mucinosos y los medulares, que son todo un desafío porque además se da más en pacientes jóvenes que tienen mamas densas. Así. Entonces, poniendo esta perspectiva que es el día a día de nosotros, esa es la realidad, pacientes jóvenes que probablemente tengan estas lesiones con unas mamas densas y que no nos podemos, como tú mencionabas, tampoco acostar de una sonografía, porque tampoco una sonografía negativa no quiere decir que eso no era una distorsión. Entonces, ¿qué recomendaciones darías tú para esos radiólogos que no necesariamente tienen que dedicarse a la mama, pero que le toca leer, claro, imágenes mamarias y se topan con esto en mamografía? ¿Qué medidas deberían ellos tomar para que no se les escape con un porcentaje más alto de lo que está en la estadística? Bueno, es un reto, de verdad. Una mamá densa, una paciente joven.
como bien dices, pueden pasarse muchas lesiones desapercibidas. Lo ideal es que se mande a complementar con un ultrasonido y si por el ultrasonido aún no estamos claros de que esa lesión sea real o de que esa distorsión la podamos valorar por sonografía, pues entonces mandarle a hacer su resonancia magnética contrastada. Nunca quedarnos con una duda con una mamografía de si hay una distorsión que pueda corresponder a una cicatriz radial o una lesión que esa distorsión sea sospechosa de malignidad. Si la vemos por mamografía y no tenemos más recursos, pues mandar a hacer su biopsia estereotáxica guiada por mamografía. Y si tengo yo que agregarte algo de lo que yo hago, Ujú. que se ríen mucho las técnicas mías cuando me ven, yo me paro hasta 5 y 6 veces de lejos a ver la mamografía. La vista panorámica a veces nos ayuda mucho más a encontrar una distorsión que la vista de cerca, porque es que algo tan sutil, Sí. no es realmente una imagen definida, no una imagen que tiene un límite. Estamos tratando de encontrar una diferencia en la trayectoria de ese tejido, de ese parénquima. Y de verdad yo, por ejemplo, en mi experiencia te confieso que la mayoría que encuentro, la encuentro así, parándome y viendo de lejos la mamografía. Hay que buscar la forma. De por Esa sí, actividad, sí. y de por sí, un gran profesor nuestro de radiología, ido a destiempo, él utilizaba una técnica para evaluar los neumotórax en una radiografía simple de tórax o de abdomen, y es que él ponía la película radiográfica hacia abajo, o sea, lo que debe estar cefálico, él la ponía hacia abajo, y en verdad era como más notorio el, el defecto perdón, del neumotórax, no, del neumoperitoneo. Pero esa era, parece, un tipo de procedimiento ejercido por él, pero sí recuerdo que en nuestra formación teníamos ese maestro que hacía esa estrategia. Ahora lo recordé escuchando a Lisbeth diciendo que se aleja 5 y 6 veces para ver la imagen panorámica desde lejos. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda para la doctora Rocío Muñoz? Aprovechen a Rocío, aprovechenla, que es un manjar de conocimiento que tiene. Yo quiero hacer un comentario, Rocío. Simplemente, cada quien tiene una forma de hacer reportes. Lamentablemente no hemos podido coordinar en todo el eje y en todo el hemisferio el que exista un, una formación global, unificada. A veces tú ves un reporte de un mismo estudio y son reportes totalmente distintos. En una tomosíntesis, en una paciente ya con un cáncer conocido y la otra mama está completamente normal, ¿es correcto hacer la división, como vi yo en un reporte, por ejemplo, la mama derecha normal, poner mama BRAF 1 y la mama con el cáncer, darle la categoría apropiada ya para su cáncer, sea que haya sido tratado, sea que haya sido, o simplemente se hace la categoría del BRAF de la mama afectada sin mencionar el BRAF de la mama que esté sano? No tienes el micrófono activo. Ok, ya. Excelente pregunta. Eh, por muchos años se consideró que si vas a categorizar una mamografía, pues se hable solamente del BRAF que sea mayor. Es decir, si una paciente tiene una lesión mama derecha,
pues y esa es la lesión más relevante, pues es el BRAF que le corresponde a esa mama. Puedes colocar los hallazgos en la otra mama que tengas, sin categorizar. Pero estuve escuchando el sábado pasado en un curso de actualización que están realizando, creo que lo envié en el chat, donde decía que es muy subjetivo, que tú puedes, según el BIRATS, que es nuestra guía para eh, reportar mama y para estudiar la mama, decía que es muy subjetivo, que puedes colocarle el BIRATS a la lesión predominante y las otras lesiones ponerle el otro BIRATS. ¿Qué pasa? Que algunas veces eso crea mucha confusión. No todos nuestros ginecólogos, nuestros oncólogos y hasta uno mismo como radiólogo puede discernir de cuál es la lesión que se está eh, dando la categoría. Algunas veces tenemos un seno con muchísimas lesiones y no sabemos cuál fue el que se le puso el BIRATS 5 o el BIRATS 4. Por eso yo prefiero hasta el día de hoy colocarle un solo BIRATS y los otros hallazgos que tengan en el seno contralateral o en el mismo seno, solamente ponérselo descriptivo sin colocarle BIRATS. Eso es lo que yo hago a nivel personal. Un solo BIRATS, el más alto. Hola Elias, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Diciendo que en el chat que comparto contigo esa decisión de colocar un solo BIRATS, porque muchas veces se presta a mucha confusión, a pesar de que es aceptado el hecho de que podamos clasificar para cada mama un BIRATS, en realidad se presta a mucha confusión. Y a veces incluso, por ejemplo, en sonografía tenemos varias lesiones, la colocamos en orden y aún colocándole un solo virus, mucha gente se confunde como quiera. Entonces, es más fácil para comprensión de todos que coloquemos un solo virus y no colocarle uno a cada lesión. Estoy de acuerdo. Hola, buenas noches, Michelle. La doctora Elias Michelle Lake es nuestra tesorera y también es parte de la dirección científica de Sodorat, así que bienvenida, Elias. Muy atinado tu comentario y tu aporte. Y una última pregunta en ese entorno, doctora Rocío Muñoz. Supongamos que esa mama que se describe, se hace la descripción normal, sin importar que el BIRAX mayor sea en la mama contralateral, si esta otra mama tiene, no lo sé, un BIRAX 3, alguna lesión que se le tenga que dar seguimiento a esa otra mama, tampoco vale la pena colocarle esa clasificación para que el médico referidor vea, bueno, tiene el BIRAX 6 en la otra, pero en esta, que hace unos 6 meses no tenía nada, tiene una lesión que debe ser BIRAX 3, no llega a BIRAX 4, o sea, igual tú consideras o ahí cae lo de la excepción de las reglas. Bueno, como le dije anterior, o sea, prefiero solamente dejarla a un solo BIRATS y lo que pudiésemos hacer es poner una nota eh, refiriendo que sería bueno que la lesión que se está valorando en la otra mama o en la misma mama, pues darle un seguimiento por la metodología ideal, que ya sea sonografía o por mamografía, en 6 meses. Particularmente es lo que me daría más tranquilidad hacer. Ponerle una nota con un acápite aclarando que aunque esté con una categoría alta, las otras lesiones, darle otro tipo de seguimiento. Lisbel tiene un aporte al respecto. Adelante, doctora Lisbel Arredondo. Muy de acuerdo también con Michelle y con Rocío en todo lo que han dicho, porque no hay una verdad absoluta, pero sí está recomendado en el BIRATS dar una categoría en cada mama
y en cada lesión. Pero como muy bien ella dicen, a veces se presta confusión. Yo lo que hago en mi caso particular, cuando hay como un caso como el que tú planteabas, dos BIRAT muy diferentes en cada mama, le doy un BIRAT a cada mama y en la conclusión pongo categorización conjunta. En la categorización conjunta va el BIRAT más alto. O si hay un 0, ese supera al BIRAT más alto, porque siempre un estudio incompleto va por encima de incluso el BIRAT 6. Entonces ahí, en esa conclusión, además hago un comentario de que se ha categorizado diferente cada mama porque son patologías en las que hay que tomar decisiones diferentes y ahí explico cuáles serían esas decisiones. Ahora, si es, por ejemplo, una sonografía donde los BIRAT son muy cercanos entre una y otra patología de una misma mama, ahí yo prefiero hacer lo que comentaban Rocío y Lake y doy una única categorización que supere a todo y que esa categorización me obligue a hacer mandatorio el paso a seguir. Es decir, si hay una lesión sospechosa, voy a poner la categoría más alta y ya, pero tengo que especificar en la conclusión que esa categoría alta corresponde, por ejemplo, a la lesión que vi en la hora 2 de tal mama, porque aunque estoy dando una única categorización, tengo que especificar entonces por qué ese BIRAT está alto, a pesar de tener varias lesiones que están descritas de tipo benigno. Pero cuando es de mamas diferentes, lo ideal es poner, después de la descripción, por ejemplo, mama derecha, con tal y tal patología, esta es la categoría. Mama izquierda, con tal y tal categoría, con tal y tal patología, esta es el BIRAT que le corresponde. Y en la conclusión, entonces, cuando concluyes, usar la palabra categorización conjunta, que quiere decir sumatoria de ambas, y luego hacer un comentario de adendum para evitar entonces una posterior confusión. Pero ya esto es, como no tenemos una unificación realmente, cada radiólogo también puede rejugar un poco. Yo, por ejemplo, también me fijo cuando son mastólogos o oncólogos, generalmente manejan más eso. Entonces nosotros nos vamos como más tranquilos, pero si ya son médicos de otras especialidades que uno sabe que no manejan tanto el BIRAT, entonces me voy más por lo que comentaban Lake y Rocío. Pero están las dos opciones, se pueden permitidas perfectamente según nuestra Biblia, como dice Rocío. Perfecto, sí, gracias por el aporte, doctora Lisbel Arredondo. Una última pregunta más, un último comentario más, ya vamos acercándonos a una hora que iniciamos. Tenemos un comentario o una última pregunta más para la doctora Rocío Muñoz. ¿Alguien que se anime, que tenga alguna duda? Buenas noches. Sí, escuchan. Buenas noches, hermano. Hermano presidente, Liranzo, Rocío hermosa como siempre, ¿Cómo está? Lisbeth, Ley, bendiciones a todos y los demás compañeros. No quiero que la duda mía se me quede en el aire porque sé que los demás radiólogos hacemos mamas, pero que no somos especialistas de mamas, no podemos confundir. Yo tengo la duda porque si yo voy a referir a un paciente y quiero que le hagan una resonancia o una tomosíntesis por una arquitectura, yo lo mando con birra 0. Y Rocío me dice que lo tengo que mandar con birra 4B. Y yo quiero que ella me explique y me dé detalles, sí, para yo cambiar el disco duro que tengo, porque como es un estudio complementario, yo me voy con birra 0 de una vez, pero hacer una arquitectura, una alteración arquitectural, entonces tengo que ponerle 4B. Dime algo sobre ese detalle. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo.
Como mismo dijo Lisbeth hace unos minutos, el BIRAT 0 es la categoría más alta, aunque tengamos la sospecha. Si quiere confirmar y hacer estudios adicionales, debe de categorizar la 0 y poner el método que se necesite para poder llegar al diagnóstico definitivo de la paciente. Es decir, si usted ve una mamografía con una distorsión arquitectural y no está seguro de que si la paciente es posquirúrgica o es una lesión de nueva aparición, pues lo describe como tal en la conclusión, un BIRAT 0 a complementar con una tomosíntesis o resonancia magnética. Excelente, ya estoy claro. Si está seguro de que es una distorsión con microcalcificaciones, que tiene retracción de la piel, que está distorsionando el tejido circundante, que ve otras lesiones adyacentes, entonces ahí ya que está 100% seguro puede categorizarla directamente un 4B. Excelente. Pero ya en esa caracterización 4B ya no requiere el hacerse quizás el otro procedimiento. Pienso que si se caracteriza ya como 4B es a la biopsia. Exactamente, la biopsia. Perfecto. Bueno, pues caramba, qué rápido se nos va el tiempo cuando las cosas son buenas. Una excelente noche, tardecita noche, con esta retransmisión. Dígame, hermano. Perdón, parece que había un micrófono abierto. Eh, una excelente retransmisión de esta charla, una excelente interacción. La doctora Rocío Muñoz siempre bastante dispuesta, siempre con unas aclaraciones contundentes. De verdad que no podemos pedir más. Todo un manjar en esta tardecita y esta noche de hoy. Le dejo a su disposición, doctora Rocío, sus últimas palabras ya de despedida y agradeciéndole de antemano la gentileza de poder contar con usted. No, yo siempre agradecida por la confianza que han depositado en mí, de incluirme dentro de estas charlas del congreso que se realizó el pasado noviembre. Y siempre dispuesta y feliz de estar con todos ustedes aquí. Gracias. Sí, sí, pero tiene que comprometerse con nosotros a que le vamos a tocar la puerta también para unas charlas para nuestro Congreso Internacional, que aprovecho de decir que será del 9 al 12 del mes de noviembre en el Hotel Hilton de Valladolid. Así que vayan preparando sus agendas, hagan los arreglos del lugar, porque este es un Congreso Internacional sin desperdicio en donde tendremos todos los ejes temáticos, educacionales de radiología. Doctora, un placer para nosotros, agradecerle siempre su gentileza y su disponibilidad. Un abrazo afectuoso a cada participante que estuvo con nosotros, a los expresidentes, el doctor Víctor Hernández, la doctora Rosana de Jesús, a los de la Junta Directiva, y a los radiólogos extranjeros, radiólogos latinoamericanos que se conectaron. Déjeme decirle que tuvimos una participación de casi 40 en el Zoom y cerca de 20 participantes en YouTube. O sea que cada día más tenemos una muy buena aceptación en estas charlas. Ya en los próximos días, fin de semana, domingo, lunes, entonces ya avisaremos cuál será la próxima charla a realizar. Así que un abrazo afectuoso para todos y con esto me despido. Feliz noche para todos.